Hola a todos, bienvenidos al canal. Hoy les traigo un tema denominado razón versus irracionalidad en la literatura, que es un tema que se toca mucho en los libros que a mí me gusta leer. Es una temática que me apasiona mucho y que se discute constantemente, ya sea en novelas, ensayos. Y como hace muy poco terminé de leer Doctor Faustus de Thomas Mann, es una de las temáticas principales de este libro, la razón versus la irracionalidad. Y me quedó la idea dando vueltas de que lo he visto en otros libros, que he visto fragmentos muy interesantes sobre el tema y que me gustaría compartirlos con ustedes. Mientras estoy preparando la reseña de este libro, que lo terminé hace muy poco, pero necesito más tiempo para reseñarlo y espero tener la reseña el próximo sábado. En Thomas Mann, en Doctor Faustus, la idea de la razón está ligada a un estancamiento creativo. Y la irracionalidad está dada como la alternativa para poder salir de ese estancamiento y ampliar la capacidad creativa, capacidad musical en este caso, del personaje principal. Pero aquí Thomas Mann toma la irracionalidad como algo más ligado a lo demoníaco y la razón como algo más ligado a Dios, y los contrapone. Pero no solamente los contrapone, sino que uno no puede existir sin el otro. Y eso es magnífico, como lo expone Thomas Mann en la novela. Me estoy anticipando un poco a la reseña, pero en la reseña lo voy a tratar de una manera más profunda. Y no solamente en este autor se da esta idea, se discute esta idea de la razón versus la irracionalidad. ¿Por qué? Porque generalmente hay un culto a la razón, un culto exacerbado que le da un poder a la gente de ciencia, a la gente que le gusta los números, que le gusta la lógica, y creen que solamente la razón basta, que con la razón está todo cubierto, y dejan de lado la irracionalidad. Y eso se discute mucho en literatura. De hecho, Ernesto Sábato, ustedes saben que Ernesto Sábato, yo se los he comentado un montón de veces, fue un científico, fue físico, matemático, estuvo en los grandes laboratorios de París con una carrera muy prometedora como físico, pero abandonó la ciencia porque estaba perdiendo su humanidad, estaba perdiendo su lado irracional, y se volcó a la escritura y a la pintura. Es decir, al arte como salvación para su humanidad. ¿Por qué? Porque la razón es fría, la razón es calculadora, la razón no admite nada más que lo exacto. Y quería leerles un trocito del ensayo Hombres y Engranajes. En este ensayo, Sábato dice: frente a la infinita riqueza, se ve ahí por el sol, perdón por el sol, pero es que no puedo grabar en otro momento y está justo ahí el sol. ¡Uy, qué mal! ¿Cómo lo hago? A ver, voy a hacerme un poquito más allá. Aquí me hice un poquito más para acá, parece que aquí el sol no va a molestar tanto. Y Sábato dice: frente a la infinita riqueza del mundo material, los fundadores de la ciencia positiva seleccionaron los atributos cuantificables, la masa, el peso, la forma geométrica, la posición, la velocidad, y llegaron al convencimiento de que la naturaleza está escrita en caracteres matemáticos. Miren el ingenio de Sábato. Dice: cuando lo que estaba escrito en caracteres matemáticos no era la naturaleza, sino la estructura matemática de la naturaleza, pero grullada tan ingeniosa como la de afirmar que el esqueleto de los animales tiene siempre caracteres esqueléticos. No era pues la infinitamente rica naturaleza la que expresaban esos cientistas con el lenguaje matemático, sino apenas su fantasma pitagórico. Es decir, los matemáticos, la gente de ciencia, creía que había descubierto todo sobre la naturaleza al entender
su parte cuantificable, su parte pitagórica, matemática. Y Sábato dice, lo que conocíamos, y hace una comparación, dice, lo que conocíamos así de la realidad era más o menos como lo que un habitante de París puede llegar a conocer de Buenos Aires, examinando su guía, su cartografía y su guía telefónica. O más exactamente, lo que un sordo de nacimiento puede intuir de una sonata, examinando su partitura. Para Sábato hace falta, hay algo más. La exactitud de los números no lo es todo. Él fue matemático y físico y lo sabe muy bien. Y dice, pero como la ley matemática confiere poder, y como el hombre tiende a confundir la verdad con el poder, todos creyeron que los matemáticos tenían la clave de la realidad y los adoraron. ¿Tan cierto? Y Sábato dice, pero el análisis científico es deprimente. Como los hombres que ingresan en una penitenciaría, las sensaciones se convierten en números. Claro, la belleza irracional, el misterio de la naturaleza, al volverlo números, al volverlo algo lógico, razonable, pierde su encanto. Dice, el verde de los árboles ocupa una banda del espectro luminoso en torno a las 5000 unidades Angstrom. Claro, ya no es la belleza de los distintos tonos de los matices verdes de los árboles. No, es un espectro luminoso. Eso es tan real. ¿Y qué es lo que pasa? Dice, de este modo, el mundo de los árboles, de las bestias y las flores, de los hombres y sus pasiones, se fue convirtiendo en un helado conjunto de sinusoides, logaritmos, letras griegas, triángulos y ondas de probabilidad. Y lo que es peor, nada más que en eso. Esa es la clave. Es que solamente esta es la verdad para los científicos, para la ciencia. Solo esta es la verdad. Logaritmos, letras griegas, triángulos y ondas de probabilidad. Y Sábato dice, y lo que es peor, nada más que en eso. Cualquier cientista consecuente se negará a hacer consideraciones sobre lo que podría haber más allá de la estructura matemática. Si lo hace, deja de ser hombre de ciencia en ese mismo instante para convertirse en religioso, metafísico o poeta. La ciencia estricta, la ciencia matematizable, es ajena a todo lo que es valioso para el ser humano, sus emociones, sus sentimientos, sus vivencias de arte o de justicia, sus angustias metafísicas. Si el mundo matematizable fuera el único verdadero, no solo sería ilusorio un castillo soñado, con sus damas y juglares, también lo serían los paisajes de la vigilia, la belleza de un Lied de Schubert, el amor, o por lo menos... Perdón, ese fue mi gato que se pegó con la cámara. O por lo menos sería ilusorio lo que en ellos nos emociona. Lo repito, la ciencia estricta es ajena a todo lo que es más valioso para el ser humano, sus emociones. Y aquí Sábato no está diciendo que lo que diga la ciencia es falso, sino que es solo una parte del todo. Es una mirada. Es una mirada. Y Sábato dice que el arte es lo que nos puede salvar y empezar a darle equilibrio a este mundo que está dominado por la razón. Porque no es que sea una guerra contra la razón. La razón es válida, es útil, es buena, pero darle todo el poder a la razón es malo. El equilibrio es esencial y lo irracional tiende a ser ocultado, tiende a ser denominado como lo inútil, como la lectura. El arte nos puede salvar. El arte salvó la humanidad de Ernesto Sábato, por eso dejó de ser físico y se dedicó a ser escritor. Donde tengo otro ejemplo.
Aquí tengo otro ejemplo, en la expulsión de lo distinto de Byung-Chul Han. Byung-Chul Han dice, en un pequeño apartado aquí, él dice: la extrañeza del mundo es para Adorno un factor del arte. Cuando dice aquí Byung-Chul Han, es para Adorno, es porque está mencionando ideas de, aquí está escrito, Theodor Adorno, que fue un filósofo y músico alemán muy importante. Y estas son las casualidades que me gustan de la lectura, casualidades muy extrañas, porque precisamente Adorno conoció a Thomas Mann, fueron amigos, se reunían con otras amistades, conversaban, y de esta forma, Thomas Mann necesitaba tener cierta rigurosidad musical en Dr. Faustus. Necesitaba explicar la música de una manera técnica y profunda, exacta. Y Thomas Mann no tenía los conocimientos musicales profundos y técnicos necesarios para poder darle forma a su novela. Claro, Thomas Mann era un entendido en música, pero de forma general. Y fue en Adorno, Theodor Adorno, donde encontró el hombre capaz de darle todos los aspectos técnicos musicales necesarios para construir su novela. Y se considera hoy en día a este personaje, a este filósofo alemán, Adorno, como el principal colaborador de Thomas Mann en Dr. Faustus. Y me sorprende que aparezca nombrado aquí, citado, que sea él el que siga el hilo de este video. Ok, ¿qué es lo que dice Adorno? Dice: la extrañeza del mundo es para Adorno un factor del arte. Quien percibe el mundo de otro modo, que no sea como algo extraño, no lo percibe en absoluto. ¿Se dan cuenta? El arte es lo extraño. Y si no percibes el mundo desde esa perspectiva artística extraña, no lo percibes en absoluto. Es decir, si percibes el mundo solo desde su lado racional, matemático, como decía Sábato, pues no lo percibes en absoluto. El arte es esencial. Al arte le es esencial una tensión de negatividad. De este modo, para Adorno no habría ningún arte que haga sentirse a gusto. Cuando vas al lado irracional, nunca te sientes cómodo. Siempre es una extrañeza. ¿Por qué? Porque si te sientes cómodo, te estancas. Y el arte nunca te va a permitir estancamiento. Por eso necesitas ese equilibrio entre razón e irracionalidad. Seguimos con más ideas. Vamos a Chesterton. Chesterton dice algo que me encanta. En este episodio de Ortodoxia, que es el capítulo, creo que es el capítulo 2 de El Loco, sí, es el capítulo 2 del Loco, hay unas citas muy interesantes, hay unas ideas muy interesantes, no citas, ideas muy interesantes. Para Chesterton, aquí es lo que les voy a, como contexto, él está diciendo que la locura es una enfermedad, ¿ok? Entonces Chesterton en base a eso dice: casi todos los grandes poetas han sido no solo cuerdos, sino extremadamente prosaicos. Y si de verdad Shakespeare cuidó caballos alguna vez, fue porque no había hombre más fiable que él. Aquí dice, siempre considerando que la locura es una enfermedad, dice: los poetas no enloquecen, los jugadores de ajedrez sí. ¿Se fijan? Los poetas no enloquecen, pero los jugadores de ajedrez sí, porque ellos están ligados a la lógica, a la razón. Los matemáticos enloquecen, otros ligados a la lógica. Los jugadores, y los cajeros también, pero los artistas creativos solo en muy raras ocasiones. Que nadie piense, como podría parecer, que estoy atacando a la lógica, dice Chesterton. Me limito a señalar que el peligro de enloquecer radica en la lógica y no en la imaginación. Qué bonito. Aquí repito esa frase de Chesterton que me gusta mucho. El peligro de enloquecer radica en la lógica y no en la imaginación. Es más,
Vale la pena señalar que cuando un poeta ha sido verdaderamente enfermizo, casi siempre se debía a que su imaginación tenía un punto de racionalidad. Poe, por ejemplo, era verdaderamente enfermizo, y no porque fuese poético, sino porque era particularmente analítico. Incluso el ajedrez le parecía demasiado poético, le disgustaba porque estaba lleno de castillos y caballeros, como un poema. Prefería las fichas negras del juego de las damas, porque se parecían más a los puntos negros de un diagrama. Ay, Chesterton, Chesterton. En todas partes vemos hombres que no enloquecen porque sueñan. Los críticos están mucho más locos que los poetas. La explicación es muy sencilla, dice Chesterton. La poesía es cuerda porque flota con facilidad en un mar infinito. La razón, en cambio, dice Chesterton, pretende cruzar el mar infinito para hacerlo finito. Volvamos, dice, la poesía es cuerda porque flota con facilidad en un mar infinito. La razón pretende cruzar el mar infinito para hacerlo finito. El resultado es un agotamiento mental. Aceptarlo todo es un ejercicio, comprenderlo todo una fuente de tensión. El poeta únicamente aspira a la exaltación y la expansión. Tan solo desea un mundo en el que desahogarse. El poeta solo pretende rozar el cielo con la frente. En cambio, el lógico quiere meterse el cielo en la cabeza y por eso acaba estallándole. ¡Qué bello! ¡Qué bello! Claro. Así como en Nombres y Engranajes, la naturaleza se volvía caracteres matemáticos. Aquí, el hombre intenta meter todo dentro de su cabeza. Intenta volverlo infinito, finito. Y eso le lleva a una repercusión, a la locura, a la enfermedad. Y por eso su cabeza acaba estallando. Chesterton. A ver, algo más relacionado con eso. Locura, locura. Tengo algo de locura en el ocaso del pensamiento. Hay un aforismo de Émile Cioran que me gusta mucho, es muy cortito. Pero para Émile Cioran la locura no es enfermedad, no está tratada como una enfermedad como en Chesterton, pero tienen una idea similar. Dice, la locura es la introducción de la esperanza en la lógica. Aquí se ve claramente que para Cioran la locura es lo irracional y es la esperanza en la lógica, porque la lógica está perdida sin la locura. Es decir, la lógica está perdida sin lo irracional. Lo racional no puede vivir sin lo irracional, porque lo irracional es la esperanza. Genial. Pessoa también dijo algunas cosas sobre razón y racionalidad en el libro del desasosiego. Dijo, siempre que me es posible, medito y observo y vengo percibiendo que los hombres no saben la verdad ni se ponen de acuerdo en lo que realmente sea mejor en la vida o en la utilidad de vivirla. La ciencia más exacta es la matemática, que vive en la cerrazón de sus propias reglas y leyes y sirve de aplicación para elucidar otras ciencias, aunque elucida lo que éstas descubren, no las ayuda a descubrir. En las demás ciencias nada es reconocido ni se tiene por verdadero, salvo lo que no tiene importancia para los fines supremos de la vida. La física sabe bien cuál es el coeficiente de dilatación del hierro, pero no sabe cuál es la verdadera mecánica de constitución del mundo. Cuanto más subimos en lo que deseamos saber, más descendemos en lo que sabemos. La metafísica, que sería nuestra mejor guía, puesto que se dirige a los fines supremos de la vida y de la verdad, ni siquiera es una teoría científica, sino un montón de ladrillos que forman en estas o aquellas manos casas amorfas que ninguna argamasa liga. Al igual que Sábato, Pessoa nos está diciendo que se deja de lado lo que realmente nos podría ayudar,
lo que realmente es útil, es decir, lo irracional, ya que se le da demasiada importancia a la razón. Y dice, tiene unas frases bien bonitas Pessoa más adelante. Dice, por ejemplo, ¿por qué es bello el arte? Porque es inútil. ¿Por qué es tan fea la vida? Porque en ella todo son fines y propósitos. Cuando la lógica entra en la vida, todo es feo. Todo se vuelve monótono y se estanca. En cambio, el arte es bello, siempre será bello, por su inutilidad, por su falta de fines. Y aquí hay una frase muy bonita que quería compartírsela. Pessoa dice, la decadencia es la pérdida total de la inconsciencia, pues la inconsciencia es el fundamento de la vida. Si el corazón pudiera pensar, se detendría. Otra vez, razón versus irracionalidad. La inconsciencia es el fundamento de la vida, la irracionalidad. Y si el corazón se dedicara a pensar, si el corazón fuera lógico, se detendría. Qué bello. El libro del desasosiego. Ya, sigamos. Otro autor que habla de irracionalidad. Tiene un pequeño texto aquí, Osamu Dazai, en El Indigno del Ser Humano, que lo dejé marcado, que dice así. Dazai dice, mira, me alejé del sol y ha vuelto. Dice, la irracionalidad, no, creo que me voy a cambiar de lado otra vez. Aunque me corrí, igual me sigue dando el sol. Bueno, no importa. Pero da un poquito menos. Dice, Dazai dice, la irracionalidad me producía un cierto placer. Aquí el protagonista de Indigno de Ser Humano, para ponerlos un poco en contexto, es un personaje marginado, que siente que no encaja en el mundo, claro, y por eso se siente también en la irracionalidad, en lo que no es lógico, en lo que no es seguir las reglas de la falsedad de nuestra sociedad. Dice, la irracionalidad me producía un cierto placer, mejor dicho, me hacía sentirme cómodo. El seguir las normas establecidas me parecía mucho más temible. ¡Qué genialidad de frase! Seguir las reglas y las normas de una sociedad hipócrita a este personaje le parece horrible. Me parecía que había en eso algo tremendamente poderoso. Era un mecanismo incomprensible. No podía continuar sentado en esa habitación fría y sin ventanas. Fuera se extendía el océano de la irracionalidad y lanzarme a nadar en sus aguas hasta morir se me hacía más placentero. Aquí hay un doble significado en todo caso. Ya sabemos lo que bueno, los que han leído el libro, lo que puede significar eso. Pero aquí hay otro punto de vista sobre irracionalidad. Pero no todo es malo, no todo es malo. La razón no es mala, sino que darle todo el poder a la razón es lo equivocado. Aquí, en La conquista de la felicidad, su autor, Bertrand Russell, fue un matemático y un filósofo, es decir, era un hombre muy ligado a la razón, pero muy ligado. Y el autor dice algo muy cierto. Dice, existen muchas personas a las que les disgusta la racionalidad y a las cuales lo que estoy diciendo les parecerá irrelevante y sin importancia. Piensan que la racionalidad, si se le da rienda suelta, mata todas las emociones más profundas. A mí me parece que esta creencia se debe a un concepto totalmente erróneo de la función de la razón en la vida humana. No es competencia de la razón generar emociones, aunque puede formar parte de sus funciones, el descubrir maneras de evitar dichas emociones, por constituir un obstáculo para el bienestar. No cabe duda de que una de las funciones de la psicología racional consiste en encontrar maneras de reducir al mínimo el odio y la envidia, pero es un error suponer
que al reducir al mínimo esas pasiones, estamos reduciendo al mismo tiempo la fuerza de las pasiones que la razón no condena. Qué bien, Bertrand Russell. Claro, la razón no está ahí para aniquilar la irracionalidad, está ahí para mantenerla controlada. No porque mediante la razón logres controlar el odio y la envidia, vas a eliminar al mismo tiempo otros tipos de pasiones humanas. La razón está ahí para ir controlando, pero no para eliminar el lado irracional. No está ahí para eliminarlo, está ahí para nivelarlo. Y eso es muy cierto, muy cierto. Por eso uno no debe cargarse ni a la razón ni a la irracionalidad. Es un equilibrio. El principal aspecto de la racionalidad, dice Russell, es la armonía interior. El hombre que la consigue es más libre. Es más libre en su contemplación del mundo y en el empleo de sus energías para lograr propósitos exteriores que el que está perpetuamente estorbado por conflictos internos. Entonces, el que está dominado por su irracionalidad puede controlarla mediante la razón. Son dos fuerzas necesarias. No hay nada tan aburrido como estar encerrado en uno mismo, ni nada tan regocijante como tener la atención y la energía dirigidas hacia afuera. Yo tengo una reseña de este libro para que la vayan a ver, y es genial lo que te puede ayudar este libro. Pero en este punto yo creo que tiene mucha razón Russell, de que no estamos condenando la razón. Y no creo que ninguno de los que está aquí, de estos autores, la esté condenando, sino que busca que no se le dé todo el poder y que la irracionalidad no sea desintegrada, eliminada. Aquí tengo algo bien bonito de Narciso y Goldmundo. No sé si este video se me está haciendo muy largo, pero quería leerles un cachito de Narciso y Goldmundo. ¿Por qué? ¿Por qué este libro es tan importante en el tema de la razón y lo irracional? Porque es la vida de estos dos personajes. En esta novela se narra la vida de estos dos personajes. Narciso, un hombre ligado al pensamiento, a la lógica. Goldmundo, un hombre ligado a las pasiones, al arte, a vivir la vida, a recorrer el mundo. Narciso a estar encerrado, pensando, meditando. Que se compara estas dos posturas, y como todo lo que hemos dicho aquí, llega a la conclusión del equilibrio. Es bellísima esta novela, es bellísima. Lean a Narciso y Goldmundo. Por aquí tengo un trocito que quería compartirles. Dice, no puse nada más por acá, parece. Ya, dice: el pensador, este sol no me deja en paz. El pensador trata de conocer y representar la esencia del mundo por medio de la lógica. Sabe que nuestra razón y su instrumento, la lógica, son medios imperfectos. De igual modo que un artista de talento sabe muy bien que su pincel o su cincel jamás podrán reflejar de modo cabal el ser glorioso de un ángel o de un santo. Con todo eso, ambos, el pensador y el artista, intentan la empresa, cada cual a su modo. No pueden dejar de hacerlo, porque cuando un hombre procura realizarse, utilizando las dotes que le concedió la naturaleza, lleva a cabo lo más elevado y lo único realmente lleno de sentido de cuanto puede hacer. Algunos nacen dotados con la racionalidad y la lógica, otros con la irracionalidad, pero no por eso las dos formas dejan de existir dentro de la misma persona. Y cada uno se realiza por medio de la que tiene más talento, de la que le hace sentirse más cómodo. Aquí está hablando Narciso y dice: muchas cosas aprendo de ti, Goldmundo. Estoy empezando a comprender lo que es el arte. Aquí Narciso se está confesando de que él antes menospreciaba el arte.
Dice, antes me parecía que en comparación con el pensar y la ciencia, no había que tomarlo enteramente en serio. Mi punto de vista era, poco más o menos, el siguiente. Puesto que el hombre es una mezcla incierta de materia y espíritu, puesto que el espíritu le abre el conocimiento de lo eterno, mientras que la materia tira de él hacia abajo y lo encadena a lo perecedero, debe esforzarse por huir de los sentidos hacia lo espiritual, a fin de elevar su vida y darle un sentido. Es verdad que yo pretendía, por costumbre, tener en gran estima el arte, mas, en realidad, me mostraba altivo y lo desdeñaba. Ahora veo con claridad, por vez primera, que hay muchos caminos para el conocimiento y que el del espíritu no es el único y acaso no sea el mejor. ¿Qué es lo que decía Sábato? Es lo primero que les leí. Que solamente se había descubierto la naturaleza matemática de la naturaleza. La estructura matemática de la naturaleza, no su totalidad. Y Narciso dice, ahora veo con claridad por primera vez que hay muchos caminos para el conocimiento y que el espíritu, es decir, lo racional, no es el único y acaso no sea el mejor. Todos los autores que he leído están de acuerdo. Todos se han puesto de acuerdo. Nosotros, los pensadores, es decir, los seres lógicos y racionales, tratamos de acercarnos a Dios separándonos del mundo. Es decir, es lo mismo que los matemáticos. Claro, porque se van al mundo abstracto de los números, la matemática, la ciencia. Y Goldmundo es un artista y Narciso le dice, tú te acercas a Dios, le dice a él, amando su creación y volviéndola a crear. Las dos cosas son obra humana e insuficiente. Ninguno de los dos por sí solo puede ser suficiente. Pero el arte es más inocente. Y en el fondo tú entiendes que este libro, esta obra de arte, no resultaría sin ambas posturas, sin el racional y lógico Narciso y el apasionado artista Goldmundo. Lean Narciso Goldmundo, es bellísimo. ¿Qué más tenía que contarles? ¿Qué más? Aquí tenemos una... ¿Se me hace muy largo este video? Bueno, si se hace muy largo no lo ven. Bueno, ya estoy acostumbrado a subir videos largos. Cioran es un extremista, fue un extremista, así que no nos sorprendamos por lo que voy a leer. La mayor estupidez del espíritu humano ha podido concebir... La mayor estupidez que el espíritu humano ha podido concebir es la idea de la liberación mediante la supresión del deseo. ¿Se fijan? Controlar el deseo, suprimir lo irracional. ¿Por qué frenar la vida? ¿Por qué destruirla para obtener un beneficio tan estéril como la indiferencia total y una liberación ilusoria? ¿Cómo se osa hablar aún de la vida cuando se la ha aniquilado en uno mismo? Ahí está hablando Cioran de la eliminación total de lo irracional, de las pasiones, de los sentidos, por el control de la lógica. Y dice, estimo más al individuo de deseos contrariados, desgraciado en amor y desesperado, que al sabio impasible y orgulloso. Se debería liquidar a todos los sabios de la tierra para que la vida pueda continuar existiendo tal como es, ciega e irracional. Maravilloso, Cioran, maravilloso. Claro, es muy extremista, Cioran, estamos claros. Pero aquí hay otra postura sobre lo que la eterna lucha entre razón e irracionalidad que se da en el hombre y que la literatura intenta reflexionarla, analizarla. Cioran dice, odio la sabiduría de esos hombres a quienes las verdades no les afectan y que no sufren a causa de sus nervios, de su carne y de su sangre. Que no sufren por lo irracional. Son fríos, calculadores, lógicos. Dice, solo amo las verdades vitales, las verdades viscerales que provienen de nuestra inquietud. Todos aquellos que piensan de manera vital tienen razón, pues no podrán encontrarse argumentos decisivos contra ellos. Y, si se encontraran, no resistirían una utilización abusiva. Que haya personas que buscan aún encarnizadamente la verdad me deja estupefacto. ¿No se ha comprendido todavía que no existe
Tremendo Cioran, tremendo, fulminante. Bueno, Cioran no es de los que... no fue un hombre conciliador en ese sentido. Y para terminar, les quería mostrar una frase de Los Miserables. Ustedes saben que Los Miserables es de tendencia del movimiento romántico, un movimiento que se gestó precisamente para contrarrestar el neoclasicismo, que era el culto a la razón, el culto a la lógica, el culto a las leyes, y el romanticismo viene a exacerbar al hombre, a sus pasiones, a sus sentimientos, a que comete errores, a que se deja llevar por lo malo, a que se deja llevar por lo bueno. El hombre tiene que vivir. Y en Los Miserables hay una frase que me encanta, porque hay dos personajes en Los Miserables, ustedes lo saben. Está Jean Valjean, que es el hombre irracional, y está Javert, el hombre que lo persigue, que está del lado de la ley, que es el que hace cumplir las leyes y las sigue al pie de la letra, totalmente lógico, totalmente racional, y que nunca da su brazo a torcer. Ahí está la lucha, el neoclasicismo versus el romanticismo. Y hay una escena muy interesante en Los Miserables, en donde ocurre un incidente. Una mujer es provocada a cometer un delito. No es un delito, es una falta. Y la comete porque la provocan. Entonces llega la ley y la intenta llevar presa. Y Jean Valjean trata de evitarlo y le dice a Javert, le dice que él tomó testimonios de lo que pasó y que ella, a pesar de que cometió la falta, la cometió porque alguien la incentivó a hacerlo, la provocó. Y ese alguien está fuera de la ley, no responde a la ley. Entonces, ¿cómo la van a acusar a ella si el culpable es otro? Y Javert dice, no, la ley dice esto y se sigue la ley, tal cual, como está escrita. Y esto es súper interesante porque Jean Valjean dice una frase impactante, dice: Inspector Javert, la primera justicia es la conciencia. La primera justicia es la conciencia. Uno, antes de aplicar la ley, pasa por la persona que va a aplicar la ley y pasa por un criterio humano e irracional. Porque si fueras completamente lógico y racional, sigues al pie de la letra la ley. Pero si pasa por el filtro de una persona que tiene los dos lados, lo racional y lo irracional, puede ocupar un criterio y salvar a una persona de algo injusto. Y me encantó esa frase, para siempre inmortalizada. La primera justicia es la conciencia. Sí, Víctor Hugo. Sí. Bien, espero que les haya gustado este video extremadamente largo. Espero que no se hayan aburrido. La próxima semana seguro que sí traigo la reseña de Dr. Faustus. Ya la estoy trabajando, ya la tengo bastante avanzada. Así que gracias por estar aquí, gracias por ver este video. Si les gustó, compártanlo y nos vemos la próxima semana.